Hola, muy buenas tardes. Nuevamente sean bienvenidos a un programa más de Cardosa al micrófono. Su servidor Jesús Cardosa. Y pues el día de hoy, como en otras ocasiones, hablaremos un poquito de cuestiones de salud mental. El día de hoy trataremos sobre un tema muy importante, muy interesante y que pareciera que está de moda hasta cierto punto, pero vamos a ver la evolución de eh, de este tema a lo largo del tiempo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Perdón, me gustaría empezar este tema con una frase. Les digo que vamos a ver como la evolución de esta temática, ¿sí? Una frase de Aristóteles, ¿sí? Hace ya bastantes años, ¿sí? Y Aristóteles decía que cualquiera puede enfadarse, ya que eso es algo muy sencillo, ¿sí? Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso es lo verdaderamente complicado, ¿sale? ¿Qué decía Aristóteles? Pues bueno, te puedes enfadar y enfadarse cualquiera. Eso es completamente sencillo, pero hacerlo con la persona adecuada, en la medida adecuada, en el momento adecuado, con un propósito completamente justo, ¿sí? Y de la forma correcta, eso es lo verdaderamente complicado, ¿sí? Entonces, Aristóteles veía esta situación de una inteligencia, hasta cierto punto una inteligencia emocional, de cómo manifestar mis emociones de la manera adecuada, con la persona adecuada, en la medida adecuada, en el momento adecuado, ¿sí? Y del modo justo y correcto. Eso es lo verdaderamente complicado, ¿sale? Y pues para ello, la persona debe de conocerse, conocer sus emociones, pero a su vez identificar los momentos adecuados para la expresión de las mismas emociones, ¿sí? Eso es complicadísimo, debido a que tenemos muchas veces miedo de conocernos. Entonces, para yo poder conocerme, pues debo de conocer no solamente como esta imagen eh, tan clásica de la conciencia, de lo bueno y lo malo, el angelito y el diablito. Pues bueno, no solo debo de conocer a mi angelito, también debo de conocer mis diablitos, ¿no? Todas esas cuestiones emocionales o todas esas cuestiones comportamentales que no son meramente adecuadas y poder controlarlas en los momentos adecuados. Entonces, les decía, desde este punto lo veía ya Aristóteles la cuestión de la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, partimos desde este punto de decir, la inteligencia emocional es reconocer, comprender, gestionar y expresar, perdón, las emociones propias hacia los demás. Y dentro de este reconocer, comprender, gestionar y expresar, pues también incluye la medida adecuada, el momento adecuado, la persona adecuada para la expresión de las emociones, ¿sí? Entonces es un trabajo, sí, de introspección, pero también de una expresión hacia los demás de las cuestiones emocionales, ¿sí? Entonces, para poder reconocer, comprender, gestionar y expresar las emociones, pues necesitamos tener ciertas habilidades para llevarlo a cabo. ¿Sí? A qué nos referimos con ciertas habilidades? Pues bueno, eh,
Esto es como, lo pongo así porque es como muy claro, ¿no? Es como cuando tienes un trabajo, ¿sí? Para poder ser arquitecto, tienes que tener habilidades, ¿sí? Tienes que tener conocimientos específicos y una vez que tienes las habilidades y los conocimientos, pues viene la expresión de los mismos en el trabajo, ¿sí? Yo sé el cálculo de cemento, el cálculo de varillas, de arena, de agua que debe de llevar en esta construcción, debo de saber plasmarlo, pero también de poder llevarlo a la práctica, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto de llevarlo a la práctica? Pues bueno, justamente es esa parte, ¿no? De poder hacer una construcción ya como tal, como un arquitecto, ¿sí? Y para esto necesitas habilidades, necesitas conocimientos. En la cuestión emocional es exactamente igual. Para poder eh, reconocer, comprender, gestionar y expresar tus emociones, pues bueno, necesitamos habilidades, la autoconciencia, el poder decir, a ver, ¿qué tengo yo? ¿Qué es lo que yo sé expresar? ¿Qué es lo que yo reconozco en mí que está bien y que está mal? ¿Sí? La autorregulación, ¿sí? La empatía y, lógico, habilidades sociales. A ver, vamos a ir desglosando estas cuestiones, ¿no? La autoconciencia, como tal, es la habilidad para reconocer y comprender nuestras propias emociones. Es, a ver, cómo me impactan a mí de manera positiva o negativa, ¿sí? Los pensamientos y acciones personales y externos. ¿Sale? Entonces, una vez que tengo esta conciencia o esta autoconciencia para reconocer y comprender mis propias emociones, puedo llegar a manifestarlas. Si no conozco lo que tengo, ¿sí? Es como un mecánico, si no sabe las herramientas que tiene en su taller, difícilmente va a poder saber si puede o no reparar un carro. ¿Sale? Entonces, primero necesitas reconocer y comprender lo que tienes. Una vez que lo puedas reconocer y comprender, pues bueno, vas a poder dar un paso para la manifestación o para la expresión. Y luego viene la autorregulación. A ver, tengo estas emociones y necesito aprender a regularlas. ¿Qué es esta regulación emocional? A ver, la emoción se puede desbordar o se puede controlar, ¿sale? Eso es la parte de la autorregulación. Me regalaron un perrito y me siento muy emocionado. Y en este sentirme emocionado puedo decir, oh, qué bonito perrito, o puedo desbordar la emoción, ¿sí? Al grado de que todos van a decir, oye, ¿te encuentras bien? Es justamente lo que decía Aristóteles, ¿no? Expresar de una manera adecuada la emoción, ¿sí? Es que estoy llorando y me siento triste. Ok, ¿por qué te sientes triste y por qué estás llorando? ¿Sale? Es que se cayó este el palo que acababa de poner yo en el patio. Y eso es como para ponerse triste, ¿sí? Necesitamos no solo comprender las emociones, sino autorregularlas, saber en qué medida pueden ser expresadas para no afectar la convivencia, pero también para no tener una afectación emocional, ¿sale? Porque luego la expresión eh, exacerbada o una expresión mínima de las emociones también nos lleva a conflictos. La emoción debe de mantenerse en un límite. Si no hay una expresión emocional, tenemos un problema. Pero si hay una expresión emocional desbordada, también tenemos un problema en la regulación
de las emociones, ¿sí? Pongo como un ejemplo muy, muy claro, digamos que compras el biberón de un bebé y el orificio es demasiado pequeño, tan pequeño que no alcanza a salir la fórmula para la alimentación del bebé. Entonces, una baja perforación puede acarrearnos un problema. ¿Por qué? Porque el bebé no se alimenta de manera adecuada. Pero también, si el orificio es demasiado grande, pues bueno, puede hacer que el bebé se ahogue con la cantidad de leche que va a salir por dicho orificio. Más o menos así es la cuestión de la autorregulación. Necesitamos conocer cuál es la medida adecuada y reconocer cuál es la medida adecuada para la expresión emocional en el momento, ¿sí? Y la motivación es otra de las habilidades que debemos de tomar en cuenta para la cuestión de llegar a una inteligencia emocional, ¿no? ¿Cuál es la motivación? Pues bueno, es la orientación de nuestra energía y de nuestro entusiasmo hacia las adversidades. A ver, ¿qué me motiva en este momento para una expresión emocional? ¿Sí? Si no existe esta motivación, difícilmente va a existir una expresión emocional adecuada. ¿Sale? No es lo mismo que yo pueda expresar mis emociones en un contexto hasta cierto punto agradable para mí, a que lo pueda hacer en un contexto no agradable para mí, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues bueno, eh, yo me puedo sentir a gusto en un salón de clases dando una cátedra, pero ahí puedo llegar a expresarme de manera adecuada, pero no quiere decir que vaya a expresar mis emociones, ¿sale? ¿Por qué? Porque no encuentro una motivación para expresar mis emociones debido a que no genero un vínculo emocional profundo o íntimo. Y hablemos de intimidad desde el punto de una relación interpersonal no sexuada, ¿sí? Con mis alumnos, ¿sí? Son mis alumnos a los que les estoy enseñando alguna situación. Entonces ese vínculo emocional entre ellos y yo no existe, lo cual no genera una motivación justamente para la expresión emocional, ¿sí? Caso contrario, si yo me encuentro con un grupo de amigos que llevo muchísimos años de conocerles, pues bueno, la motivación es completamente diferente debido a que ahí sí me permito expresar emociones, ahí sí me puedo permitir reír por una cuestión de que me da alegría, porque uno de mis amigos obtuvo algún ascenso, algún premio, me puedo sentir triste por la pérdida de algún amigo o porque puedo contar mis problemáticas. Entonces, la motivación del contexto externo en el cual nos encontramos nos ayuda justamente a hacer una habilidad para la cuestión de la inteligencia emocional, como les decía, para estos componentes que en un determinado caso propician esta inteligencia emocional, ¿sí? Y bueno, eh, hablaremos de otra habilidad como lo es la empatía. La empatía, en una forma burda, por así llamarlo, es el saber o el poder ponerte en los zapatos del otro, como comúnmente lo llamamos, pero es justamente la habilidad de comprender y conectar con los sentimientos y las emociones de la otra persona. A ver, ya vimos que necesitamos reconocer y comprender nuestras propias emociones, pero también en esta situación de una inteligencia emocional es comprender y reconocer las emociones del otro y por ende poder conectar con ellas. ¿Para qué? Para estas son mis emociones, las comprendo, sé que existen, las reconozco, estas son tus emociones,
las comprendo, las reconozco y en esa medida poder hacer una autorregulación en la expresión de mis emociones en base a tus emociones y en base a lo que tú estás haciendo hacia mí, ¿sale? Es un poco complicado, sí, pero al final del día no olvidemos que somos seres sociales, ¿sí? Entonces, esto ya iremos viendo a lo largo del programa cómo se va dando, desde dónde viene esta evolución emocional y cómo se van desarrollando justamente estas habilidades, ¿no? Y pues bueno, uno de los componentes son las habilidades sociales, justamente, ¿sí? Que es la destreza que muchas personas tienen o tenemos para relacionarnos de manera efectiva con otras personas, ¿sí? Esta relación efectiva o adecuada es la generación, como ya lo hemos mencionado en anteriores programas, es la generación de vínculos sociales o vínculos interpersonales de manera saludable, ¿sí? En los cuales tú puedas reconocer y resolver conflictos de una manera asertiva, de una manera adecuada, ¿sale? Pero no solo el reconocimiento y la resolución de conflictos, sino que también puedas llegar a generar un ambiente en el cual te sientas con la confianza de poder expresar tus emociones y saber que están haciendo eco o están siendo bien recibidas por la otra persona. A eso nos referimos con generación de vínculos interpersonales saludables, desde la parte adecuada, desde la parte saludable o sana, por así llamarlo, en esta situación, ¿no? Y haciendo referencia a esto mismo, hay una frase que venía en el Principito, en el libro del Principito, que decía, solo se puede ver correctamente con el corazón y lo esencial permanece invisible ante los ojos, ¿sí? Justamente es esta cuestión, la parte emocional, la parte de las emociones del otro, no es una cuestión tangible, ¿sí? No es una cuestión que yo pueda ver en otros y decir, oh, esta persona es 5 puntos, enojón, 3 puntos, depresivo, 4 puntos, alegre, ¿sí? La cuestión emocional no es tangible, por eso en el libro del Principito hacían referencia a que lo esencial es completamente invisible a los ojos y es donde entra nuestra capacidad justamente de reconocer y visualizar las emociones de los otros en esta cuestión empática, ¿sí? Entonces, cayendo perdón, desde esta frase del Principito, podemos ver que la cuestión de la inteligencia emocional va más allá de solamente reconocer lo propio, sino también llegar a reconocer lo ajeno, a armonizar de cierta medida en las emociones del otro para poder generar un vínculo social saludable, ¿sí? Eso es eh, justamente la cuestión de las habilidades que debemos de generar para esta inteligencia emocional. Sí, eh, decía Goleman justamente que eran estas 5 habilidades las que nos podían ayudar justamente a generar una inteligencia emocional. Y pues bueno, dentro de esto, ¿para qué nos puede servir justamente esta inteligencia emocional, no?
bueno, la inteligencia emocional nos ayuda, uno, a mejorar las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque permite la generación de conexiones emocionales más fuertes, de un vínculo empático con otras personas. Al final del día, si existe un vínculo empático entre dos personas, se van a sentir en la confianza de mis emociones son respetadas, pero también tus emociones serán respetadas, ¿sí? Estos vínculos emocionales, esta mejora en las relaciones interpersonales, pues bueno, nos ayuda muchísimo en la socialización. Al final de cuentas, lo repito, somos seres sociales, generadores de vínculos emocionales desde el movimiento de la concepción. Y llegando a este punto que les digo desde la concepción, pues bueno, hablando cómo surge la cuestión emocional, pues bueno, eh, la cuestión emocional a nivel cerebral en esta masa de poco más de un kilo de peso, que es el cerebro, ¿sí? Nuestra raíz más primitiva, por así llamarla, ¿sí? Lo que es el tallo encefálico, ¿sí? Radica justamente o se encuentran sus primeros vestigios en el sentido del olfato, ¿sí? Suena curioso, pero con el sentido del olfato es con lo que comienza la gestación de las emociones en los seres humanos, ¿sí? Justamente las células que se ocupan de la cuestión del olfato no solamente sirven para la generación del registro y análisis de olores, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, este órgano sensorial, curiosamente, pareciera solamente un sentido de reconocimiento y de registro de olores, pero si nos vamos un poquito más a la cuestión evolutiva, el órgano sensorial en los animales sirve para el alimento, sirve para detectar venenos, para detectar presas, para detectar cazadores, pero también sirve para la cuestión de la pareja sexual. Los animales se guían desde la cuestión olfativa para encontrar incluso parejas sexuales, ¿sí? Entonces, no nos es extraño que la cuestión emocional comienza justamente desde el sentido del olfato, una de las partes más primitivas del cerebro, ¿no? ¿Sí? Entonces, a partir justamente de que el sentido del olfato comienza a tener un desarrollo, eh, comienzan los primeros vestigios o los más antiguos vestigios de la cuestión emocional del ser en cuestión, ¿sí? Lógico, vienen muchas concepciones ya posteriores a esta cuestión, el darle nombre a una emoción, el por qué sentirnos de tal o cual manera, pero justamente esta vida, por así llamarla, esta vida emocional, ¿sí? Tiene un inicio netamente físico, ¿sale? Y, perdón, eh, y justamente como es una cuestión que debe de tener habilidades, que debe de tener un reconocimiento, ¿sí? Puede llegar a ser comparado con cualquier músculo corporal, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Que no va a crecer ese músculo si no es ejercitado. De, perdón, de la misma forma la cuestión de la inteligencia emocional no va a sufrir una evolución si
no es hasta cierto punto puesta en práctica, ¿sí? Si yo no me dedico a seguir practicando las cuestiones emocionales, la cuestión de mi reconocimiento emocional, el reconocimiento emocional con los demás, la expresión de mis emociones y la recepción de las emociones de otros, difícilmente vamos a poder seguir evolucionando o se nos va a seguir olvidando en determinado momento, ¿sí? Una disculpa. Pero bueno, la cuestión de ser inteligentes de forma emocional es necesaria para la adaptación al mundo, al contexto, a la sociedad en la cual nos encontramos, ¿sí? Nos sirve absolutamente para todo la cuestión de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si yo sé relacionarme e interactuar de manera adecuada, puedo conseguir un trabajo y puedo desarrollarme de manera adecuada en un trabajo, ¿sí? Lógico, respetando en toda medida también, porque va de la mano esta cuestión emocional, respetando en todo momento las emociones de los otros y compartiendo de manera adecuada esa reciprocidad emocional que debería existir, ¿sale? Y bueno, esto nos va a ayudar al entendimiento de diversos puntos de vista, un debate y una expresión de ideas de forma adecuada. ¿Sí? Al final del día, sí, yo logro tener empatía con una persona en la cuestión emocional, pues bueno, también lo voy a poder tener en este debate o en este compartir ideas. Por eso es que la cuestión de las emociones es importantísima. Les pongo un ejemplo. Eh, Muchas veces el trabajo en equipo o el trabajo en una empresa en específico se realiza por varios miembros y curiosamente a veces solo el encargado de un área es quien recibe el, el elogio, ¿no? Eh, Veámoslo como en un gobierno, ¿sí? Curiosamente, un gobernante lleva a cabo la pavimentación de una calle. Realmente, el gobernante no es quien la pavimentó, fueron los empleados estatales o municipales de un área específica quienes fueron, rasparon la calle, aplanaron la calle, pusieron el cemento, hicieron todo para aplanar y dejar esa calle pavimentada, ¿no? Pero al momento de la entrega, quien recibe el elogio o quien se cuelga la medalla, pues es el gobernante, ¿sí? En turno. Y justo la inteligencia emocional nos ayuda a entender que como parte de este equipo, eh, cada uno tiene una función específica. La función específica del que está arriba de la planadora es operar la máquina, ¿sí? Para aplanar. La función específica del que compra el material es justamente esa, la compra del material, ¿sí? Y la función específica del gobernante, pues es justamente el dar a conocer el resultado, ¿sí? Una, una persona con una inteligencia emocional adecuada no va a expresar un enojo ante esta situación. ¿Por qué? Porque logra comprender que este trabajo es en equipo y que cada uno tiene una función en específico y por lo tanto esa maquinaria de trabajo, ese equipo de trabajo va a funcionar de la forma adecuada y no va a expresar un enojo por decir, es que yo puse el cemento, entonces a quien le deben de aplaudir es a mí, a quien deben de reconocer es a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque logra entender justamente el,
eh, el grupo o el trabajo en específico que le corresponden en ese momento. Sí, entonces, ¿para qué nos sirve? Pues bueno, para vivir de la manera más adecuada posible, ¿sí? Si logro una expresión emocional adecuada, si logro una empatía adecuada, pues bueno, voy a poder generar vínculos adecuados y al final de cuentas, un vínculo adecuado me va a dar justamente estas relaciones interpersonales saludables con las cuales poder generar amistades, relaciones de pareja y pues bueno, poder discernir o discutir con una persona de manera adecuada y saludable sin generar una expresión emocional no adecuada. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, ponerles un ejemplo muy claro, ¿no? Hay personas que vas a una fiesta, vas a algún lugar y por azares del destino te le quedas viendo y se enoja y viene y genera un problema en donde, donde no había problema. Tal vez te le quedaste viendo porque se te hacía una cara conocida, porque la ropa que traía se te hizo padre y él ya está empezando a generar una problemática, ¿no? Ejemplos de inteligencia emocional en esta situación, pues bueno, yo creo que una de las más complicadas es aprender a saber, perdón, aprender a decir perdón cuando te equivocas, ¿sí? Si no existe una inteligencia emocional adecuada, difícilmente vas a poder decir un perdón de forma adecuada y saludable cuando te equivocas, ¿sí? Es, ¿por qué? Porque es aceptar que has cometido un error, ¿sí? Que vas a entender que en lugar de justificarte o de ponerte a la defensiva, vas a entender que lo que hiciste no fue lo adecuado, que por ende eres consciente de tus emociones, eres consciente de las emociones de la otra persona y poder expresar una disculpa eh, verdadera, entendiendo que el conflicto empezó porque tal vez tú cometiste un error. Sí. Entonces, una, un claro ejemplo de inteligencia emocional sería saber pedir perdón. ¿Por qué? Porque logras identificar justamente el error que cometiste, las emociones que se mueven, no solo en ti, sino en la otra persona, y de esta manera generar un discurso de perdón en lugar de un discurso de justificación o un discurso defensivo ante un reclamo adecuado de un error que tú cometiste. ¿Sí? Eh, algo muy clásico de las personas que también requiere inteligencia emocional es el reconocer cuando necesitamos ayuda. Eso es complicadísimo en la sociedad actual, entender y reconocer que necesito ayuda. ¿Sí? Y nos vamos a encontrar con muchas personas que usan el discurso de yo siempre he estado solo, yo siempre me las he arreglado solo, por ende no necesito que alguien me ayude. ¿Por qué? Porque tenemos ese sentimiento de desvalorización, ese sentimiento de si me ayudan
soy un inútil, no sirvo para, en lugar de generar un sentimiento de decir, a ver, como cualquier persona tengo capacidades, pero también tengo debilidades, y no todo lo que vaya a hacer lo puedo hacer bien. Por ende, en esta actividad en específico requiero ayuda, ¿sí? ¿Y cómo la requiero? Pues bueno, primero entendiendo que no soy todopoderoso, que puedo cometer errores, que no soy perfecto, que a pesar de que soy un individuo capaz de hacer muchas cosas, también soy un individuo que vive en sociedad y que necesito un apoyo externo en muchas cuestiones, ¿no? Dejar de comprarnos este discurso de siempre he estado solo y yo no necesito a nadie para que me ayude, me las puedo valer por mí mismo, y comenzar a reconocer que como individuos sociales, como seres sociales, requerimos de apoyo, ¿sí? En muchas áreas. Es primordial para un avance en la inteligencia emocional. ¿Sí? Este apoyo puede ser por amistad, por lazos sanguíneos o por un profesional, ¿sí? El, justamente este programa está pensado y está diseñado justamente para hacernos entender que necesitamos ayuda en la parte psicológica, en la parte emocional, que aún cuando conozcamos un poco de salud mental o mucho de salud mental o nada de salud mental, necesitamos ayuda, necesitamos conocer nuestras emociones, necesitamos expresar nuestras emociones, ¿sí? Y para ello recordar que siempre existen y existirán los profesionales de la salud mental, así como cuando ya no puedes y reconoces que necesitas ayuda de un médico, de un odontólogo, de un oculista, es válido también entender, comprender y reconocer que necesitamos ayuda emocional, ¿sí? Y para ello estamos los profesionales de la salud mental, ¿sí? Es un ejemplo también de inteligencia emocional, entender que en este momento tal vez no estoy del todo bien y necesito apoyo de alguien. Y reconocer que la otra persona puede tener emociones adecuadas para apoyarme, que tal vez tiene lo que yo necesito, ¿sí? Y pues bueno, eh, algo que también nos es muy difícil y llevamos poco a la práctica y va dentro de esta inteligencia emocional, es la cuestión del manejo de estrés en la cuestión laboral. ¿Y por qué se da esto? Uf, porque en algún punto de la historia llegamos a creer, como ya lo comentaba antes, en este necesitar ayuda, creemos que somos todos sapientes, todopoderosos a nivel profesional y a nivel laboral, que por quedar bien muchas veces con los jefes, generamos compromisos extras a los que podemos manejar, ¿sí? Y también es en esta parte de la cuestión emocional de eh, no reconocer justamente la frustración o el enojo que nos da el no poder con tantas actividades, que manejamos de manera inadecuada nuestro estrés, y esto nos lleva a generar cuestiones de ansiedad en el trabajo, ¿sí? Y como ya lo habíamos visto en algunos programas anteriores, una situación de burnout, justamente por un mal manejo emocional,
una inadecuación en la cuestión laboral, también va de la mano con la cuestión de la inteligencia emocional, tanto como jefes como colaboradores. ¿A qué me refiero? Como jefes debemos de ser empáticos a entender las emociones de nuestros subordinados y saber que nuestros subordinados tienen un punto de quiebre, un punto de cansancio, ¿sí? Y el reconocimiento de esa emoción, de decir, a ver, yo vengo desde ese punto de ser un trabajador y entender justamente a nuestros trabajadores, el cómo se pueden sentir, es una muestra justamente de inteligencia emocional. Pero como ya lo comentaba en un inicio, el primero debo de reconocer mis emociones antes de poder reconocer las emociones de los demás. ¿Sí? Para esto empatizar con alguien en un mal momento, ¿sí? Entender que los momentos complicados o difíciles pueden ser cualquiera, para cualquier persona, ¿sí? Para ello, pues bueno, necesitamos, ya lo habíamos abordado, una escucha activa, una escucha efectiva, una comunicación asertiva, un tal vez no solucionar, no arreglar de toda la problemática, pero sí el estar presente, el demostrar empatía, el decir, te estoy escuchando, tal vez no lo puedo solucionar, pero estoy aquí contigo, tal vez para encontrar una solución, para buscar una solución, ¿sí? El demostrar que te interesa, que el otro está teniendo un problema y tú quieres apoyarle, ¿sí? También va de la mano con esta cuestión de una inteligencia emocional adecuada, ¿sí? Es por ello que esta cuestión de la inteligencia emocional es importantísima. ¿Por qué? Porque nos brinda la capacidad de responder de manera consciente antes de dar una respuesta impulsiva. Lo más fácil es reaccionar de una manera impulsiva ante un estímulo externo, ¿sí? Eso, como ya lo decía Aristóteles, lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Pero dar una respuesta consciente es lo interesante en esta cuestión de la inteligencia emocional. ¿Y a qué nos referimos con esto? Retomamos un poquito la frase de Aristóteles, ¿no? Enojarte es sencillo, pero enojarte con la persona adecuada, en el momento adecuado, de la manera adecuada, de la manera justa y la manera correcta y expresarlo, eso es lo verdaderamente complicado. Y aplica no solo al enojo, aplica también a cualquier otra emoción, ¿sí? El amar a una persona, o decir que amamos a una persona es fácil, pero amarla de la manera adecuada, de la manera que la otra persona lo puede recibir en el momento que ambas personas lo pueden dar y recibir y de la manera adecuada, eso es lo verdaderamente complicado, ¿sí? Es por ello que la invitación justamente en esta ocasión a trabajar sobre la inteligencia emocional es lo primordial, ¿no? Recordarles que efectivamente todos necesitamos apoyo, sí, siempre vamos a necesitar apoyo, y en la parte psicológica, acudir con los profesionales de la salud mental para revisar qué es lo que está pasando, cómo reconocer mis emociones, cómo trabajar mis emociones, cómo expresar mis emociones y cómo reconocer las emociones de otros es lo adecuado, el asistir con profesionales. Nuevamente les recuerdo, en la parte pública institucional podemos encontrar ayuda en el DIF estatal, en el DIF municipal, en el Instituto de Salud Mental, perdón, en el Hospital de Salud Mental. En la parte particular, me pueden encontrar como Jesús Cardosa en mis redes sociales, X y Facebook.
y de igual manera en las redes sociales de R&R Radio Online nos pueden encontrar también ahí. Mándenos un mensajito y con todo gusto les apoyamos, les atendemos y o los canalizamos con alguno de los especialistas que puedan apoyarles. Recordarles, nos encontramos en R&R Radio Online, en X, YouTube, Spotify, en Kik, en Twitch y en la página propiamente de R&R Radio Online. Nuevamente les agradezco que se tomaran el tiempo de escucharnos en Cardosa al Micrófono. Como cada martes es un gusto platicar para ustedes y con ustedes sobre temas de salud mental, hacerles la invitación para que nos escuchen el próximo martes, de igual forma a las 7 de la tarde por todas las plataformas de R&R Radio Online. El próximo programa tendremos una persona invitada, ¿sí? Hablaremos un poquito de cómo impacta el estrés negativo en nuestras relaciones interpersonales. Va de la mano, muy de la mano del tema del día de hoy, que es inteligencia emocional. Y recuerden que nos pueden escuchar, este programa queda grabado en las diferentes plataformas de R&R Radio Online. Y nuevamente tengan una excelente semana. Un gusto haber estado con ustedes y gracias por acompañarnos nuevamente. Hasta luego. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.